El Meta todo el día con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. ¿Cómo va todo? Caen las primeras sombras de la noche, ¿no? Un miércoles raro, ¿no? Porque raro, cuesta definir muy raro. si es miércoles, si es jueves, comienzo de fin de semana. Para algunos es el viernes. Sí, sí. Mucho tránsito el viernes de la semana. En las rutas, he visto. Sí, sí, sí. Por lo menos en la provincia de Córdoba hay una alta anticipada reserva. Ojalá que tengan un buen fin de semana. Total, sí. Porque la actividad necesita recuperarse, ¿no? Lo necesita. No ha sido muy bueno el verano. Esperemos. Y además tenemos 2 fines de semana cercanos, puente, digamos. El de Semana Santa, que no es puente, pero es Semana Santa. Y después el del primero. Claro. Va a haber que seleccionar cuál de los dos irse. Claro. O se van los dos. Salvo el caso suyo que se va. Salvo el caso suyo que se va los dos. Claro, está bueno. Bueno, hoy fue un día muy raro en el mercado también, porque el gobierno está en una encerrona. Celebra la llegada de los recursos y entraron los dólares del Banco Mundial que le permiten tener mayor solidez en la reserva y tener maniobra de intervenir, sobre todo de aquí hasta las elecciones, que es la clave, ¿no? Sí. Segundo, puede que sea porque hoy miércoles se concentró la operatoria de jueves y viernes, con lo cual es un miércoles atípico para medir, y hubo mucha gente que hizo operaciones que generalmente las iba a hacer el jueves o el viernes. Cuando digo mucha gente, no es el ciudadano de a pie, los operadores financieros, que concentraron el miércoles las operaciones de jueves y el viernes, con lo cual hubo mucha oferta de dólar hoy, e hizo bajar el precio del nuevo dólar oficial, lo hizo bajar unos 60 pesos más o menos. Sí. Pero esto lo que hace es baja el precio, pero ya los precios, el precio del dólar, pero ya los precios de los alimentos y del mercado están acomodados al dólar 1.400. Claro. Y el dólar hoy bajó de 1.250 a 1.190, que está 100 pesos por encima del dólar antes de la devaluación. Estoy hablando de dólar oficial, ¿no? Pero todos los dólares bajaron. Con lo cual, los que están esperando que el dólar llegue a 1.300 o 1.400, el oficial, para liquidar, que son los agroexportadores y los hombres de campo, a los que le dicen liquiden, 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 porque vuelven las retenciones, dicen, bueno, pero si nosotros liquidamos, baja el precio y el que liquida el otro día tiene un precio menor. O sea, hay el que puede guardar, retener y no necesita los recursos, lo va a guardar hasta ver qué pasa, cómo se acomoda. Hoy el que apuesta al dólar pierde, ¿no? Bueno, no lo sé. Esa frase en la Argentina nunca funcionó. No. El que tiene urgencia, el que tiene urgencia no puede apostar al dólar. Total. El que tiene paciencia o opera, sí, claro, yo si tuviera mucha plata, hoy compraría el dólar porque está barato. Y el otro problema que está ocurriendo es que con ese dólar barato, la industria argentina no es competitiva. Todos dicen que hoy necesitan, de hecho los industriales dicen que necesitan un dólar a 2.000 para ser competitivos con el mundo. 1.110 el oficial compra, 1.160 venta. Bueno, perfecto. Sí, por eso digo, de los 1.230. En ese valor, mucha gente dice, che, yo no me conviene, salvo que estés urgido por la necesidad. Obvio, claro. Con lo cual eso dependerá de cada realidad. Encima, están subiendo las tasas de interés porque el gobierno está promoviendo el carry trade. ¿Qué significa eso? Dame tus dólares, te doy pesos, andate a la tasa de interés. La tasa de interés a fin de mes te va a dar un dividendo y con ese dividendo vení, comprame dólares y vas a obtener más plata. Bueno, esto hecho en pequeño no tiene una dimensión en la economía, pero hecho en un volumen es como una piedrita que empieza a rodar y empieza a juntarse, hasta que se te terminan los dólares. Ahora hay 12.000 más lo que entraron del Banco Mundial, hay un colchón. Sí, eso es... Bueno, no es real. Lo que dicen, es lo que dicen. No, porque además ahí están los yuanes, que son papelitos. Claro. Hay bonos, efectivo, hay 15.000. Bien. Con eso tiene margen para operar durante mucho tiempo. Todo este contexto
se choca contra la realidad y la realidad habla de que siguen cayendo los consumos. Hoy la consultora Esencia dio datos respecto de marzo-marzo comparado, todo pleno gestión Javier Milei, y los números del consumo son significativos en la caída. Vamos a ver los cuadros. Es mucha información, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La línea de arriba es marzo del 2025, la línea de abajo marzo del 2024. En el 2025, marzo, el retroceso de los consumos, la variación de las canastas fue del 5,4 y del 8,6. Es decir, había caído en marzo del año pasado 8,6, ahora cayó un 5,4. Uno puede decir, bueno, cayó menos. Bueno, pero de un piso de 8,4 que aún caiga 5,4, tenés que sumar. No es que se recuperó. Sigue cayendo el consumo. Alimentación fue lo único que creció. Creció el 0,5 el consumo. Había caído 3,1 en el año anterior. Comer hay que comer, ¿no? Fue lo único que se recuperó. Después, bebidas con alcohol, 18% la caída. Había sido 17,9 el año anterior. Marzo con marzo nos estamos privando de tomarnos nuestro tintillo. Bebidas sin alcohol, 17,2 en marzo del 24, 16 en marzo del 25, muy parecido. Después, ven ustedes, desayuno y merienda también cayó, higiene y cosmética. Significativo la caída de los impulsivos. ¿Sabe cuáles son los impulsivos? ¿Cuáles son? El alfajor que te comes, el turroncito que esos son los impulsivos. Sí, impulso. Exactamente, exacto. Los que se comen por impulso. Exacto. No como base de la alimentación, sí. El maní con chocolate. ¿Le gusta el maní con chocolate? Sí, me encanta. 14,6 había caído en marzo del 2024, 15,6 se profundizó la caída de los impulsivos. Nos estamos limitando con los permitidos, que se han transformado en prohibidos, claro, ¿no? Si te limitas con los permitidos, porque están prohibidos. 6,4 limpieza del hogar, 2 ahora. Los perecederos crecieron un poquito, 1,2, la gente está guardando alimentos perecederos. Bueno, veamos los promedios, vamos a la próxima placa. Según el país, siempre con la consultora Esencia, en la Argentina el consumo en promedio cayó el 7,1 en supermercados de cadena. En el área metropolitana de Buenos Aires el 7,4, mientras que en el interior del país 6,8. Cayó menos el consumo en el interior que en el área metropolitana. Mientras que en autoservicios independientes la caída es menor, 3,7 en el promedio de la Argentina, 3,1 en el AMBA, 4,1 en el interior. Aquí se invierte en los supermercados, en los autoservicios independientes, cayó más en el interior que en el área metropolitana de Buenos Aires. Y en self-service total, a donde uno va y se sirve, sí. La caída promedio en la Argentina 5,4, en el área metropolitana de Buenos Aires 5,6, en el interior 5,3. Esto consolida una curva de caída del consumo que atraviesa toda la gestión de Javier Milei. Y vamos a ver qué pasaba en noviembre del 2023, vamos a la próxima placa, y en diciembre del 2023. Fueron los dos últimos meses donde hubo más consumo que igual periodo del año anterior. Recuerden que cuando usted ve este número compara un año con el otro, claro. Igual periodo. Es decir, que en noviembre del 2023 el consumo creció respecto de noviembre del 2022 7,7, en diciembre 1,4. Pero después, en la comparación interanual, en enero 3,5, en febrero 4, en marzo 7,4, 7,4 la caída del consumo del año anterior. Ahora saltemos a marzo de este año, fue de 5,4. Es decir, que de un escenario muy malo que había quedado en el 2024, retrocedió 5,4 en el 2025. Después, como ustedes ven, todo caída. Llegó en septiembre al consumo, comparado septiembre con septiembre, octubre con octubre, superior al 20%. Es decir, que en esos meses la gente compró 20% menos. Veremos cuando lleguemos a septiembre, octubre de este año, comparado con este septiembre, que fue muy malo. Se supone que, bueno, ya si hay una performance peor que la del 22, estamos en problemas Houston. ¿Cómo se justifica? ¿Por qué se cae el consumo? Si ahora se supone
según lo dijo el jefe de gabinete y el propio ministro de Economía, se están recuperando los salarios. Bueno, no es real, porque el jeroglífico al que apelan para decir que hay una recuperación de los salarios no se corresponde con la realidad, porque ninguno de nosotros siente que el salario está recuperado, pero además el consumo lo está delatando, porque si no, ¿qué? ¿Ganás más y te estás guardando la plata? ¿No consumís más? Se recuperaron los salarios y la paradoja es, ¿cómo explica el ministro de Economía? Yo no soy economista, pero es muy sencillo. Si vos ganás más, a algún lado va ese dinero en consumo y el consumo sigue cayendo. Bueno, veamos la comparación del salario real. Desde 1935, el salario de nuestros abuelos con el actual. Base 100 en 1970. Cuando digo base 100 es para que entiendan, es como si hubieran puesto, bueno, es 100 1970, veamos de dónde venía. Base 100 1970, que está, miren, en el pico del salario recuperado está en 1974. Ahí van a ver al lado de 1970, base 100. Esa es la línea de 100. Estaba en 50 en el año 1935, pasó a 87 en el año 1948, Perón, ¿no? Y volvió a caer y llegó a 100 en 1970, en salario. Es una referencia estadística, no es que ganábamos 100 pesos ni 100, no. Sí, sí, sí. Es base 100. El pico de mejor salario que tuvimos los argentinos en la serie desde 1935 hasta nuestros días fue en 1974, que llegamos a 132. Después caímos en 1989 a 65. Miren cómo fue precipitándose con la dictadura, cómo cayó con la dictadura, cómo se cayó como una plomada. Bueno, es que la dictadura vino a hacer eso. Claro. Vino a transferirle recursos de los trabajadores al capital concentrado y necesitó matar a 30.000 personas, hacerlas desaparecer para lograr ese proyecto. Después hubo una recuperación con Alfonsín, vean ustedes, con Alfonsín se recuperó. Muy irregular, ¿no? Muy irregular, suben y cae nuevamente en el 89, Hiper. Menemismo, hiper a 65. Y del 89 insinúa una recuperación, pero vuelve a caer cuando la crisis del 2001 y del 2002 lo deposita en 64. Claro. Se recuperó nuevamente el salario y volvimos a tener otro pico de buenos ingresos en el 2015, último año de Cristina Fernández de Kirchner, que estaba en 114. No llegó sobre esa base 100 a los 132 de 1974. Bueno, y ahora volvió a caer y en el 2024 está en el 83. Está peor que en el 2006, que estaba en 84. Ahora está en 83 de esa base 100. Todavía no está en la catástrofe del 2003, que era 64, ni en el 89, que era 65. Macri, pero Fernández, Milei, ¿no? En esta última etapa han tenido la efectivamente, la caída. Empezó con Alberto y Cristina. Claro. Empezó, recuerdan ustedes, un discurso, no me acuerdo si era en La Matanza, que Cristina dijo, vamos a crecer después de la pandemia, porque la pandemia fue terrible, hizo bolsa a todo el mundo. Ojo con ese crecimiento, ¿quién se va a quedar con los dividendos? Ya sabemos quién se quedó. Por eso no hay consumo, porque los salarios están pulverizados. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Hasta mañana.